Bueno, estamos aquí ahora con el hermano Otto Robles, hablando claro. Estamos otro episodio del podcast. Estuvimos al último con nuestro hermano Osvaldo González, ahora estamos con nuestro hermano Otto Robles. Y es un tema, no es un tema lo que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a hablar es conocer a nuestro hermano Otto. Es él, aparte que es pastor, ministro, que también está trabajando en la obra, es una persona, ¿verdad?, que yo he aprendido mucho, que es un maestro para mí, y yo quiero que usted lo conozca y para que usted conozca lo que yo he pensado en la vida cristiana, de lo que, como decir, mi doctrina, que es por medio de mi hermano. Y entonces él ahorita se va a presentar, y él nos va a decir de dónde viene, dónde vive y qué está haciendo hoy en el ministerio pastoral. Dios les bendiga a todos los que nos están sintonizando, nos van a sintonizar más adelante. Agradezco al Señor por la oportunidad que me da mi hermano Tony de poder estar entre ustedes y compartir parte de lo que él pidió y lo que yo creo que pues me agrada compartir con respecto a mi vida personal, si se puede usar el término vida personal. Y primeramente pues estamos viviendo en la ciudad de Chandler, Arizona. Ahí estamos estableciendo una obra de Iglesia de Jesucristo. Yo represento con otro grupo de ministros el área de trabajo que se llama Iglesia de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de abrir algunas iglesias, o de que haya algunas iglesias que se están estableciendo en el Perú, en Guatemala, en México, en Seattle, Washington, en El Paso, y así en diferentes ciudades donde Dios nos ha permitido llegar para poder expandir el Evangelio a través de lo que la Biblia realmente enseña, tratando de establecer entre nosotros como Iglesia de Jesucristo la sana doctrina, que es lo más importante. Pues tengo bastante tiempo haciendo la labor ministerial, desde los 16 años. Tengo 58 actualmente, y pues han sido bastantes años de predicar y de poder establecer iglesias en algunos lugares. Pero en este momento de mi vida es muy importante porque a mi edad ya un poco más madura, o ya una trayectoria, tengo la oportunidad de compartir el Evangelio con madurez y con entendimiento, después de los errores, después de los aciertos y desaciertos de mi vida, llegar a conclusiones importantes para poder continuar guiando al cuerpo de Cristo a una verdad, a un conocimiento que es lo único que nos puede salvar. Amén. Entonces, hablando del ministerio, hermano, yo quiero compartir un poquito más yo estuve en un ministerio muy precioso, ¿verdad? Un ministerio que estuvo que está en Guatemala, que estaba en Guatemala, pero era un ministerio muy precioso. Muchos lo saben, muchos no lo saben, pero es un ministerio glorioso, ¿verdad? Que el Señor usó grandemente a este apóstol. Entonces mi hermano Otto era parte, ¿verdad?, de ese ministerio y parte de ese plan de Dios que él ha trabajado, que fue un ministerio muy como enriquecimiento, ¿verdad?, de palabra y de alabanza y de bendición para mi vida, ¿verdad?, y para la vida de mi hermano Otto. Entonces, pero ahora ya ha cambiado mucho, ahorita ha cambiado mucho ese ministerio, muy diferente, y lo que yo he decidido, y el hermano ha decidido, es pues apartarnos de cosas de que no son de Dios, ¿verdad?, que no son de Dios. Y yo lo quería preguntar a mi hermano Otto, ¿cómo para toda la gente, ¿verdad?, porque era un ministerio grande, muchas iglesias se fueron, ¿verdad?, muchas iglesias, muchos hermanos se fueron, mucha gente fueron hasta el mundo, ¿verdad?, y a esta gente hasta andan, como decir, regados sin pastor y sin ministro. ¿Qué usted le puede decir a esas personas, y a mí también, ¿verdad?, que buscamos eso otra vez de nuevo, buscamos esa gloria, buscamos eso, porque afortunadamente ya no existe, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros como ovejas que nos sentimos perdidos, porque aparte que falleció nuestro hermano, nuestra cabeza, ¿verdad?, que nos cubría, murió, ¿verdad? Entonces, cuando él murió,
pues ahí como decir, hubo un despapaya, como decir. Éramos ovejas, como decir, no sabemos dónde ir. Iremos aquí, nos equivocamos, o vamos para acá, o dónde nos vamos. ¿Qué no puede decir? Bueno, más bien a mí. Los que los siguen, puede ser para usted, pero para mí yo quiero recibir un consejo de nuestro hermano, que él estuvo ahí y que él también tenía que apartarse de ese momento. Bueno, lo importante de lo que nos pasó es de que las personas que nos enseñaron en algún momento de la vida nos dejaron establecido por la palabra un fundamento o el fundamento. En el camino cambiaron algunas cosas, otras se torcieron, otras se perdieron de ruta, que era la ruta de la salvación, de la vida eterna. Pero yo creo que como consejo es que las cosas buenas que aprendimos, en el sentido de entender que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo, las cosas que nos enseñaron o que recibimos hace muchos años atrás, pues son parte del fundamento que nos deben de sostener siempre, para que sobre ese fundamento podamos sobreedificar. Entonces nada hay perdido en Dios, porque aunque hubo muchos tutores, pero hubo hombres de Dios que tuvieron la capacidad que Dios les permitió de poder transmitir, de poder enseñar y de poder llevar a la iglesia pues al evangelio pues verdadero, al evangelio como se decía en ese tiempo, un evangelio como el principio. Y yo creo que eso sigue siendo un lema importante en la vida de todos nosotros, que vivamos un evangelio como en el principio. Pero el evangelio del principio finalmente es el evangelio del final, porque es el mismo evangelio. Y los que murieron en el principio y mueran en el final, al final son la misma iglesia, porque van a resucitar al mismo tiempo. Entonces, aunque hay un principio y un final de la predicación del evangelio, debería haber sido siempre lo mismo, y es lo que tratamos de hacer. Y es lo que yo le digo a hermano Tony, que las cosas que aprendimos, que recibimos, que nos calaron, como dicen los mexicanos, que nos hicieron huella, que se quedaron clavadas en nuestra alma, esas enseñanzas clavadas en nuestra alma, nos deberían de ayudar y motivar para que ahora sigamos avanzando, buscando la verdad, amando la verdad, llegando a ella a través de las Escrituras, a través de leer las Escrituras, para que de esa manera el Espíritu nos ilumine y saber que no estamos perdidos, que no estamos fuera de control, sino que tenemos la palabra, que es la que, como luz, que dice que la palabra es como una luz y una lumbrera en nuestro camino. Podemos usar esa lumbrera, esa luz, esa palabra, esa enseñanza, fundamentada ya en algunas cosas que se nos enseñaron, y ahora continuando, edificando, solidificando en eso, para que esa luz nos lleve al cometido final, que es la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Hubo mucho daño, unos se fueron al mundo, otros se autonombraron apóstoles, otros al autonombrarse apóstoles, pues dividieron, mutilaron el cuerpo de Cristo y se fueron tras sus propias doctrinas y se perdieron de vista muchas cosas importantes, de tal manera que ahora el Señor que sentíamos, el Espíritu que se sentía en esa gloria pasada, en esos lugares específicamente ya no es lo mismo, porque cambiaron la verdad por las fábulas, cambiaron la verdad por las filosofías humanas, y eso pues lo primero que hizo fue sacar a Dios de sus iglesias y sacar a Dios de la sana doctrina. Pero la Biblia también dice que la gloria postrera será mayor que la primera, creyendo que en el Señor no hay nada perdido y que lo que viene es mayor. Aquellos que tenemos el deseo de continuar con todo el alma, con todo el corazón, el camino de la verdad, y eso nos llevará pues al final de todo, que es la meta. Por eso Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, yendo hacia lo que está delante de nosotros, prosigo a la meta, decía Pablo, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces para usted no aprendieron nada estos ministros, ¿verdad? Pues porque uno aprendió, ¿verdad?, de nuestro apóstol, ¿verdad?, que teníamos antes. Me imagino que usted y muchos ministros que se han torcido ahorita, como usted piensa que no aprendieron entonces nada de él, no aprendieron para que siguiera la obra.
Es que yo creo que todos aprendimos de una forma u otra, todos estuvimos bajo una enseñanza doctrinal muy pura. Pero ¿por qué cambió? Es lo que quiero saber, ¿por qué ellos cambiaron? El hombre, bueno, el hermano Otoniel Dios Paredes en vida decía, es más fácil aguantar la apretura que la abundancia. Cuando el hombre llega a la cúspide, cuando el hombre llega a la abundancia, cuando el hombre llega a la fama, al dinero, a la gente, a los súbditos, es muy difícil mantenerse en un nivel equilibrado de mansedumbre y humildad y saber que, como Pablo enseñaba, ni Apolos ni yo somos nada, somos siempre simples colaboradores. Pero estas personas ya no se sienten colaboradores, sino se creen constructores de la iglesia, se creen fundadores de la iglesia y se creen que pueden dar nuevas doctrinas a la iglesia. Cuando ya la doctrina está establecida, que está en la Biblia, necesitamos la iluminación para entender esa doctrina y continuar a la luz de esa doctrina para podernos mantener. Y esperando que no importa qué tan alto podamos llegar, es necesario que nosotros menguemos todo el tiempo para que el Señor crezca. Entonces yo creo que muchos se están engañando, saben que están engañando, saben ellos qué tienen que hacer, pero es más poderoso el amor al dinero, el amor a la fama, el poder de sentirse grandes, de sentirse poderosos, en el sentido que tienen muchos súbditos que les rinden pleitesía. Entonces es muy difícil abandonar todo eso, porque realmente lo que quieren es ir en contra de lo que la Biblia enseña, quieren ganar su vida, por eso la están perdiendo. Pero como dice la Biblia, el que pierda su vida por mí, pues la hallará. Y ese es el punto. Entonces lo que está diciendo es de que ahorita lo que ellos están son las tres cosas, que es el poder, la fama y el dinero. Claro. Es lo que ahorita su enfoque es está en eso. Pero no empezaron así. Imagino que dejaron para sustituir a nuestro hermano apóstol, el que pusieron ahí. Imagino que él siguió la doctrina, ¿verdad? Imagino que en el principio él siguió, no vamos a seguir como nos enseñó nuestro apóstol Otoniel, ¿verdad? Él siguió, ¿no? Siendo como siguió su legado, ¿no? Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de nombres propios por respeto a la persona. A través de los años de predicar, de los años de tener la Biblia en las manos para poder ir entendiendo a la luz de la palabra, pues me he dado cuenta de muchas cosas y de muchos desaciertos, de muchos errores que se han cometido. Creo yo que el Señor levantó hombres, en este caso como el hermano Otto, y otros hombres que Dios también levantó, que tenían el deseo de hacer las cosas bien hechas, tenían la pureza, y esa pureza, ese deseo de hacer las cosas bien hechas les dio el respaldo de Dios para poder crecer. Después de ahí, como ellos terminaron lo que ellos hicieron, yo prefiero no hablar, porque yo creo que ellos van a dar cuentas a Dios de sus hechos antes, durante y después. Ya cuando entreguen su vida en las manos de Dios, algunos ya le entregaron, y solamente Dios sabe qué va a determinar, porque recordémonos que la Biblia dice que hay hombres que van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos maravillas, milagros. Y el Señor va a terminar diciendo: no los conozco, hacedores de maldad, porque aunque ustedes no lo crean, uno puede hacer la obra con maldad, en el sentido que uno sabe que está mal, pero puede más su instinto humano, su carnalidad, que hacer las cosas correctamente, porque hacer las cosas correctamente representa el morir a nuestra vieja naturaleza. Entonces, yo prefiero quedarme con lo bueno que se recibió, que es lo que yo tengo y lo que yo utilizo para sostenerme, para mantenerme en el camino y no torcerme, aunque todos podemos torcernos, porque la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces mi trabajo, mi función ahorita como persona
o en mi persona es mantenerme en el nivel, cuidándome de no caer. Y no caer no se refiere tanto a algo carnal, sino caer en abandonar la fe, en caer de la gracia, dejar de ser hijo, por vender el evangelio, por comerciar con el evangelio, por negociar con el evangelio, por traficar ovejas, por engañar a la gente, por tener una capacidad de hechizar gente y que la gente te crea, porque los hombres tienen el poder de hechizar. Por eso dice la Biblia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó habiendo comenzado en el espíritu? Ahora estás terminando en la carne. Eso es posible, fue posible antes, será posible ahora y siempre, mientras esté la iglesia en la tierra. Y eso es lo que se ve ahorita, así se ve la iglesia hechizada. Entonces, para nosotros, por ejemplo, los que lo escuchan, y para uno que estuvo en ese ministerio, porque yo la verdad, yo extraño esa presencia de Dios, esa palabra viva, esa era una cosa. Me acuerdo cuando los invitaban al culto, que el culto a las 6 empieza. Yo me acuerdo, yo llegaba una hora antes para agarrar un buen lugar, para poder danzar, para poder gozar. Corríamos, hermano, para llegar ahí, para gozarnos y sentir la presencia de Dios. Ahorita ya no se ve eso, para nada. Ya la gente ni corre a los templos, ya ni corren como antes. Entonces, uno, ¿qué hace para buscar? ¿Ya no hay de esas? ¿Ya no se encuentran? No, tiene que haber, porque el evangelio siempre continúa y porque siempre habrá un remanente fiel que tiene ese deseo y que no ha perdido el fuego del Señor que recibió desde el principio. O sea, tiene que haber. El problema es que cuando se sale uno de los principios, se sale Dios. Bueno, lo voy a decir de esta forma: uno sabe cuándo Dios viene a uno, pero no se da cuenta cuando Dios se va. Cuando uno llega a sentir, ya Dios se alejó. Y cuando ya Dios se alejó, uno está tan acostumbrado a andar alejado de Dios que ya no le importa vivir lo que se vivió en ese tiempo. Mucha gente que ese tiempo corría, hacía fila para entrar a las reuniones, a las asambleas, o en ese tiempo que se llamaban cultos. Yo no le llamo culto porque el culto es algo superior, algo mayor, porque tiene que ver con sacrificio, con entrega, cosa que, aunque ha habido, es muy difícil que le digamos culto ahora cuando vemos que la gente no está dispuesta a entregarse. Entonces, cada uno va a dar cuenta de sus hechos, cada uno va a dar cuenta de lo que sabe, porque dice, el pecado es a saber hacer lo bueno y no hacerlo al final. Entonces la gente ya sabe cómo es, tiene que tratar de recuperar. Pero como ya amaron más las cosas de este mundo, porque ese es el otro conflicto. Dice, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre ya no está en él. Entonces mucha gente que dejó de amar al Señor, o dejó de amar la fe, el Evangelio, por amar al mundo, entonces ya el Señor no está con ellos. Entonces ese es el conflicto. Ahora, como quedó la religión, como quedó la costumbre, como quedaron algunos métodos que sostienen, creen que están bien, pero finalmente no están bien, pero la mayoría no se dan cuenta. Los que sí se dan cuenta son los ministros que están liderando ese tipo de gente, pero ellos no están dispuestos a cambiar su posición, porque eso les haría perder mucho. Entonces prefieren seguir en el error que hacer un cambio completo y continuar en el camino que nos han enseñado desde nuestros inicios. Es como en el secular, ¿verdad? Por ejemplo, en Instagram, Facebook, que dicen, cuando hacen las cosas bien, yo no quiero decir eso porque voy a bajar seguidores, ¿verdad? Se van a bajar seguidores y ya no va a ser así. Has dado en el punto exacto, o sea que tienes tú que seguir lo que la gente quiere para no perder seguidores. Y en la iglesia evangélica, perder seguidores representa perder diezmos, perder dinero, y pues nadie quiere perder dinero. O sea que ese es el conflicto. Sí, y antes no era así, hermano, porque yo me acuerdo, le digo, era todo la unción, es lo que anhelamos, siempre la bendición, la unción, la palabra. Tenemos que ir, ya no era como, híjole, pues es que como los pastores, los líderes están como, y si cobramos, y si en estas campañas, o que si esta alabanza, si cobramos para que venga, que es lo que está sucediendo ahorita, cuando hay conciertos de tal grupo cristiano, ahora 20, 50, $100 para que vaya ahí a verlos. Y antes no era así, antes era
gratis, porque la unción era gratis, la bendición era gratis. Yo me acuerdo que había profecías, visiones, predicadores sencillos y humildes, pero con palabra que te impactaba tu vida. Alabanza, grupos de alabanza que ni conocías, que no eran famosos, pero que tocaban y cantaban, se sentía la presencia de Dios y no importaba el vaso. Y entonces, por eso le digo, hermano, y usted dice que sí hay, ¿verdad? Pero que nos cuente dónde es, dónde están esas iglesias. Porque para ir, porque la verdad yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo en un hospital y trabajo en todos Estados Unidos. Y yo he ido a iglesias, muchas iglesias a visitar por causa de mi trabajo. No es por nada, hermano, yo no he encontrado ninguna que les llegue a los, como dicen, ¿verdad?, al talón del ministerio que estuvimos nosotros antes, ¿verdad? Es que cuando tú quieres ver que haya, quieres que haya bajo o con los mismos calificativos o con las mismas cosas que se hacían de una iglesia grande, de grupos de músicos muy profesionales, muy buenos. Pero busco eso, pero hermano, si busco buscas, la misma unción. Bueno, pero sí existe, pero la misma unción. donde está la misma unción, donde está la misma presencia y donde está la palabra pura, son lugares que no tienen fama. Sí, eso sí. Son lugares que no se anuncian. Son lugares que no tienen el deseo de ser grandes, sino solamente el deseo de vivir. Entonces, tú tienes el buen deseo, tú tienes tú buscas eso. Y si le pides a Dios, Él te va a abrir puertas en algún lugar que tú lo mires insignificante. Y vas a entrar ahí y vas a decir, a esto es lo que yo quiero. Y aquí no solamente lo que yo quiero, sino hay más de lo que yo quería. Porque el Evangelio, el hermano Tony Ríos Paredes decía algo que me llamaba la atención. El Evangelio es como cuando va al amanecer. Primero es de noche, luego comienza a brillar el sol, comienza a verse algo, después sigue brillando y comienza a verse mucho más hasta el punto que ya es el nuevo día y ya se ve todo claro. Entonces, definitivamente para cada persona, cada individuo, las cosas se van haciendo claras en el camino. Y las cosas que miramos antes las mirábamos con muchas sombras, las mirábamos con mucha oscuridad. Pero en el proceso de la vida, en el proceso de predicar el Evangelio, en el proceso de leer y entender la iluminación del Espíritu, hay más luz, más luz, más luz, más luz, más luz. Y en la medida que hay más luz, hay más gloria de Dios. Pero no es la gloria como el hombre quiere, sino es una presencia genuina, es una palabra genuina, es una vida donde hay una agrupación de personas con mansedumbre y humildad, que practican el amor unos con otros, que no son numerosos, pero que ahí está. Precisamente ahorita venimos de dar un tema de la iglesia en las casas, la importancia de las casas, porque es ahí donde se vive el Evangelio de manera más íntima, de manera más llena de una comunión del Espíritu, y ahí se llena uno. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que buscar, porque el error o lo que causó que se alejara esa gloria es que no nos dimos cuenta que la búsqueda de los grandes templos, la búsqueda de las iglesias numerosas y de unciones tan grandes hicieron perder de vista que la pureza del Evangelio está en cosas sencillas, está en cosas pequeñas, no en la grandeza que los hombres quieren. Recordando que la Biblia dice, la fe no es ni por sentir ni por vista, sino la fe es la certeza de lo que se espera, pero que no se ve. Entonces, si esperamos ver esa gloria, entonces no tienes fe, porque si tienes la fe te va a llevar a ver donde está la gloria, donde no sientas un sentimiento ni emoción, sino donde de veras sientas que tu alma, que tu espíritu se están nutriendo para una transformación, para una restauración, una transformación, y posteriormente a un arrebatamiento o a una resurrección, si es que morimos antes que el Señor venga. Y lo que yo he visto, la diferencia, hermano, es de que, por ejemplo, como yo, ¿verdad?, que no encuentro ya esa misma unción, ya no encuentro esa misma palabra, es muy difícil encontrarlo. Entonces, para mí, yo decidí hasta ni en probar las iglesias americanas, ¿verdad? Iglesias americanas donde
son diferentes culturas, sí cantan también alabanzas y también predican, pero no es igual, ¿verdad? ¿Será que, porque yo fui dañado por iglesias hispanas, ¿verdad? Latinas, hispanas, como lo quieran decir, ¿será que vemos mucho la cultura por lo mismo? Yo sé que Dios es igual y uno siente la presencia igual, o inglés en español o como quiera, cualquier idioma, pero entre los hispanos como hay mucho envidia, hay mucho rencor, hay mucho avaricia. Entonces yo, para mí, en mi vida, yo decidí apartarme de iglesias hispanas por causa de que siempre juzgan, siempre critican, siempre andan como siempre andan encima de nosotros, que les dé dinero, como usted dice que hablamos, ¿verdad? Que nomás están para dinero. Pero lo que yo he visto, la diferencia entre la hispana y del americano es de que el americano siempre tiene dinero, ¿verdad? Pero el hispano no. Pero como los líderes, los pastores les chupa todo lo que un penny que tienen, se los quitan, pero porque manipulan. Los pastores manipulan a las ovejas para que les den, porque piensan que le están robando a Dios, cuando usted sabe que el dinero es de Dios, no es de nosotros, es de Dios. O cómo le estamos robando en ese momento, sino que sí se están aprovechando a la gente pobre, hispana, estos pastores. Mira, aquí vamos a tener que ver el problema, porque tú dices, mejor me voy a una iglesia americana, porque la cultura americana no se roba, hay otra mentalidad, etcétera, etcétera. Sí. El problema es que la iglesia está culturizada, pero el que esté culturizada no quiere decir que eso sea el camino. El camino es que la iglesia tenga el carácter y la personalidad de Cristo, y no importando la cultura. Pero cuando no se busca la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, como decíamos hoy en la mañana, estar en Cristo, porque estar en Cristo es hacer lo que Cristo hizo, entonces te domina la cultura. Y en la cultura en español, la cultura hispana, una de las cosas que gobiernan la cultura hispana es la corrupción. Por la misma pobreza, la gente tiene un seguimiento más profundo al dinero. Entonces hay corruptos, hay ladrones, y esa corrupción del mundo hispano alcanza hasta las iglesias. En el caso de los americanos, como ellos son personas que dan, y como su cultura no es de robar, porque no han aprendido en esa cultura, porque aunque siempre hay problemas en la cultura americana, en los gobiernos, pero se cuida mucho el hecho de que tiene que juzgarse todo aquel que roba, todo aquel que hace mal, y llegan ante los tribunales, los juzgan, los condenan y las leyes les caen encima. Entonces esta cultura enseña diferente, por lo tanto cuando tú vas a esas iglesias, ellos tienen la capacidad de dar, porque Estados Unidos, una de las cosas que tiene como país es que es dadivoso. Por eso es que Estados Unidos es simbolismo de prosperidad, y que siempre esperan la ayuda de Estados Unidos para los terremotos, para los desastres naturales, para las guerras, para todo, porque es el país que ha dado. Entonces el país que ha dado es el que le ha enseñado a sus habitantes a dar. Entonces cuando el americano llega a una iglesia, ellos dan por cultura, pero no quiere decir que porque dan por cultura es lo correcto, porque no hay que dar por cultura, sino hay que dar porque la Biblia dice que el que no da, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que da con tristeza y por necesidad, pues el amor del Padre no está en él, o no está en él, porque no le agrada eso a Dios. Entonces la solución no es buscar un lugar por la cultura, sino es buscar un lugar, por muy pequeño que sea, que viva el evangelio como tal, para que entonces se viva como iglesia. Por eso yo siempre he dicho, la iglesia es un organismo espiritual dentro de la tierra, dentro de lo humano, dentro de lo material. Entonces como organismo espiritual debe manejarse de manera espiritual, con medios espirituales, para llegar a lo espiritual, valga toda la redundancia. Entonces para mí eso es el evangelio, que te transforme, que te ilumine, que te dé el conocimiento
para hacer las cosas no porque tienes una cultura, sino porque tienes un conocimiento que te hace vivir diferente. No sé si me Sí, sí, y porque yo le pregunto eso porque hay muchos, miles de mi juventud, ¿verdad? Que yo estuve con ellos, que tocaban en alabanza, que pues tocan, que muchos se han ido a iglesias americanas, muchos se fueron por la misma situación de que no, ahí me van a destruir mi alma, o ahora que ya están casados, que tienen hijos, y yo quiero que no dañen a mis hijos, pero yo tengo mis hijas y yo preferí salirme porque van a dañar a mis hijas, van a dañar su alma, su espíritu, porque de uno aguanta, ¿verdad? Uno aguanta todas las injusticias que hubo, pero ellas que son su hijo, mis hijas, ellos no van a aguantar, entonces ellos van a romper, que llegan hasta el suicidio, ¿verdad? Porque ellos que aman a Dios y quieren servir a Dios, pero cuando miran a los líderes que son más corruptos, sucios, son personas que no de veras manejan a la iglesia como una mafia, entonces ellos ven eso y ellos dicen, no, pues yo mejor, ¿para qué busco? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco a Dios? Antes que pase eso, imagino que muchos que nos escuchan, por eso sacaron a sus hijos de esa iglesia y se fueron ellos. Ahora mira, el problema es que en la iglesia culturizada existen varios problemas. Hay iglesias que según su cultura son legalistas. Sí. Hay otros que son muy religiosos. Hay otros que son muy fanáticos. Uh-huh. Hay otros que son muy libertinos. Hablando de los americanos. Uh-huh. Entonces, por sacar un clavo, metemos otro clavo, o sacamos el clavo, pero queda la huella del clavo que sacamos. Uh-huh. Por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, hay que tratar de estar donde estoy más a salvo con respecto a todas esas cosas, pero es muy difícil por todo lo que te he dicho, porque hay iglesias americanas que son muy libertinas. Uh-huh, sí. Y claro, ahí no hay rechazo, ahí no hay acepción de personas, son personas respetuosas de la cultura, del color de tu piel, cosas como esas. Sí. No son racistas. El hispano por consecuencia es racista porque viene de un rechazo, porque por ser hispanos no nos quieren en Estados Unidos, según, ¿verdad? Pero no nos quieren en realidad porque queremos traer nuestros errores y nuestros conflictos y nuestra cultura a un país que no es nuestro. Entonces ese es el problema. Sí. Es triste ver, por ejemplo, que hay una zona de mexicanos o de guatemaltecos o de salvadoreños en una ciudad de Estados Unidos y parece Latinoamérica. Y no respetamos. Venimos a Estados Unidos y queremos seguir hablando el español y no aprendemos el inglés. Y venimos a pedirle a Estados Unidos cosas que no nos tienen que dar porque los que nos tuvieron que haber dado o los que tuvieron que haber dado un beneficio son los gobiernos de donde venimos. Pero esas son las situaciones que pasan. Entonces hay que tener ese cuidado. Por eso hay que buscar líderes, ministros que tengan la capacidad de mostrarte el evangelio como tal, para que entonces te libres de la religiosidad, del legalismo, del fanatismo y también del libertinaje, y vivas en el equilibrio de saber que todo me es lícito pero no todo me conviene y de nada me voy a dejar dominar, y llevar a nuestros hijos a ese punto, a ese nivel. Pero también hay que entender al final de todo que no hay iglesia perfecta. Eso no. Mientras hayan humanos ahí no hay iglesia perfecta. Sí. Entonces vas a encontrar siempre un error en una iglesia. Uh-huh. Entonces, pero una cosa es que una iglesia no sea perfecta y que tenga error, y otra cosa es que no traten de enmendar sus errores y de cambiar la ruta de su vida para que estén mejor. Hay iglesias así, muy poco. Por eso sé que por lo poco que hay es que ya la gente no quiere saber nada de los pastores, porque el sinónimo de pastor es ladrón. Sí. ¿Tendrán razón? Pues tienen muchísima razón. Ya la gente está cansada de que les impongan el dar, de que les impongan el diezmo, y que si no diezmas estás maldecido por Dios y que eres un ladrón porque le robaste a Dios, y le metemos a la gente temores.
y vive la gente bajo una esclavitud, y lamentablemente la gente le gusta eso y ahí se mantiene y ahí se siente segura en esa esclavitud, pero Dios nos llamó a libertad, a vivir las cosas por conocimiento y a tomar nuestras propias decisiones según nuestra fe, no según lo que otro me quiere imponer. Por eso dice la Biblia, cada uno dé como propuso él, no como proponen que yo dé. Tiene que darme la libertad de proponer. Ahora, si yo doy escasamente lo que propuse, es lo que voy a recibir. Punto. Es tu problema y Dios. Sí. O es tu problema y tu fe. Pero que te manipulen, que si usted da 1,000, Dios le va a dar 10,000, o los que quieren casa pasen y den 1,000. Esos son ladrones manipulando gente, manipulando almas, y la gente lo peor es que les da. Y los que realmente tienen necesidad de que los sostengan, que están haciendo el trabajo íntegro, no tienen ni para comer. Ministros no tienen ni para comer, y estos que se están enriqueciendo se echan el dinero y viven una vida de millonarios. Eso es lo triste. Pero los que realmente deberían de recibir esas ayudas son personas que están haciendo un trabajo genuino, pero como no lucen, como no se ven, no hay quien los ayude. Entonces ese es el conflicto. Porque ahorita lo que ha cambiado mucho del evangelio, hermano, como usted dice, hay mucha corrupción, hay mucho engaño por los mismos ministros, y yo le digo por mi testimonio de que fue un error, ¿verdad? Que cuando a mí me dañaron, pues yo me enojé con Dios, ¿verdad? De que yo no quiero saber nada de Dios, ya mejor me voy al mundo. Pero cuando uno de veras, pues Dios ni cuenta, ¿verdad? Dios ni culpa tiene, ¿verdad? Es como si un extraño venga y me robe a mí y yo me enoje con usted. Cuando usted ni hizo nada, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Entonces, el punto que yo estoy diciendo es de que como hoy ya se ve descaradamente ya todo, ya el evangelio muy, muy, muy liberal, como decir, donde ya hay, como digo, ya hay lavado de dinero, ya pastores nomás es el dinero que quieren, ya hay pecados ocultos, están engañando sus esposas, o las esposas están engañando a sus maridos, los ministros, estamos hablando de ministros, donde hay abuso sexual contra los jóvenes, contra los niños. Los líderes, los ancianos son los que están haciendo ese abuso sin saber por qué están haciendo amenazados. Ha habido, yo sé que imagino que usted lo ha visto, yo lo he visto, ¿verdad? Muchas iglesias, y usted yo sé que lo ha visto. Mi punto es de que, ¿en dónde vamos a parar, hermano? Como dice la canción, ¿verdad? ¿En dónde vamos a parar este evangelio? Pues yo imagino por eso, porque mi hermano predica sobre las casas. ¿Usted cree que si al final ya no va a haber iglesia más que en casas? No, es que tienen que haber lugares de reunión construidos, edificios, que yo no les llamo templos porque reconozco que hubo un solo templo, que es el templo de Salomón, como decía en la mañana, pero tienen que haber edificios de reunión de la iglesia de Cristo. Pero para que esos edificios puedan ser utilizados bien y la gente llegue y adore o alabe, o tengan su altar, tiene que haber una vida en las casas. Entonces tiene que haber una comunión en las casas, como lo que era la iglesia de la Biblia y como que debería de ser la iglesia actual, porque Pablo dice que él predicaba de casa en casa y públicamente. Él iba de casa en casa y presentaba el evangelio. Las casas crecían y se dividían y seguían creciendo, y aumentaba el número de los discípulos en la medida que aumentaba la palabra. Entonces ese es el camino, sin descuidar lo otro. Deben de haber lugares, pero también tienen que ser lugares donde lo que importa no es el edificio, sino es lo que se está haciendo, porque definitivamente es lo que yo creo en este momento de mi vida, después de haber cometido errores, porque yo he tenido la experiencia de comprar edificios, de trabajar en edificios y tener lugares bonitos para al final decir yo lo hice y yo soy bueno para lo que hago. Pero básicamente lo que la Biblia dice es el dinero que entra, más que invertirse en cosas materiales, se invierte en almas, se invierte en ministros, se invierta en abrir iglesias en diferentes lugares
y mandándole a un ministro en Latinoamérica $500, $600, ese ministro vive bien, claro, supervisándolo de que ese dinero que gana no sea para que no haga nada, sino para que trabaje y haga el evangelio, porque para todo tiene que haber supervisión, para eso tienen que haber ancianos que supervisan, que vean que se están usando bien los fondos. Entonces esa debería de ser la forma. Y como lo que yo estoy enseñando ahora, que a algunos no les gusta y que dicen que ya me torcí por lo que estoy enseñando, yo no me he torcido, sino que yo simple y sencillamente estoy viendo otras cosas en la Biblia que no miraba antes, o que si las miraba no podía predicarlas porque me lo prohibían. Pero por ejemplo, el ministro es digno de su salario. La Biblia habla que el ministro debe tener un salario, no tener que tener el control para que él tenga todo el dinero en sus manos, lo tiene que administrar, pero administrarlo para que otros tengan, y él tener su propio salario que la iglesia determina, para que entonces se evite que los ministros se roben el dinero. Porque si tienes mucho dinero en un banco de una iglesia y el ministro está a cargo, pues está la tentación de robarse el dinero. Sí. Cosas como esas. O compran como aviones, helicópteros, compran 3, 4 casas, le dan a sus hijos carrazos del año, marcas y todo eso que no tiene nada que ver en el evangelio. Sí, entonces, claro, algunos dirán, pero es que usted es un impostor, es un hipócrita porque usted hizo un montón de cosas. Miren, una cosa es que uno haya hecho cosas en el error, y otra cosa es que uno los reconozca y en el camino hacer las cosas bien. Sí. Porque errar es de humanos, pero recapacitar es de sabios. Entonces, a mí me pueden criticar lo que quieran, pero yo tengo mi conciencia tranquila, yo sé lo que estoy haciendo y yo estoy delante de Dios. Y los que me oyen hoy en día me oyen porque quieren vivir una vida verdadera en Cristo, y entendiendo que todos nos equivocamos en algún momento de la vida, pero todos tenemos derecho de enmendar la ruta y al final hacer las cosas bien antes de llegar a a viejos o al hecho de la muerte. Que uno pueda decir, Señor, pues gracias a Dios me permitiste terminar bien mi obra, como padre, como esposo, como ministro del Evangelio, me permitiste hacer bien mi trabajo. Por eso a veces el Señor, y ese es otro tema, ¿verdad? Por eso sobre la muerte, ¿verdad? A veces Dios nos guarda todavía aquí, porque todavía hay oportunidad para salvar su alma, ¿verdad? Claro. Como todavía, aunque nos enfermemos, porque pues Dios, usted se enfermó, casi iba a la muerte, ¿verdad? Casi claro. Pero como el Señor dijo, no, todavía no, todavía te estoy preparando, ¿verdad? Todavía te estoy salvando, todavía te estoy... Y es en mi vida también, ¿verdad? Yo también pasé una tragedia y todo eso, pero a veces hay momentos que sí vale la pena sufrir esos momentos porque siempre hay propósito en Dios, o hay algunas veces que no era necesario. ¿Será o no? O cómo uno va a saber, por ejemplo, todo lo que yo pasé en mi vida cristiana, ¿verdad? Pasé bajas y altas, pero aprendí y vuelvo a pasarlo porque yo aprendí, maduré más. Pero hay gente allí, ¿verdad?, que dice, pues yo pasé por esto, pero ¿por qué tenía que pasar por eso cuando no tenía que haber pasado? ¿Sí me entienden? Sí. Lo que pasa es que hay que comprender que hay cosas que pasan, pero la Biblia dice, los que ayudan, los que Dios ama, todo le ayuda bien. Entonces hay cosas que pasan que uno dice no deberían de haber pasado, pero pasaron por una simple y sencilla razón, porque Dios te vio como hijo, y el que es hijo de Dios vive bajo disciplina, porque Dios es el que ama disciplina. A nosotros no nos gusta la palabra disciplina, pero si queremos ser hijos de Dios y queremos sentirnos amados, tenemos que dejar que Dios nos discipline. Por eso si un padre ama a su hijo, lo va a disciplinar, lo va a corregir. Entonces a veces pasan cosas porque Dios te ama como hijo y te disciplina. Y al disciplinarte te hace ver tu error, porque para eso es la disciplina, para que despiertes y digas, sí, me equivoqué, hice mal estas cosas, debo de enmendarme. Y al final entonces llegas a decir, como la Escritura dice, me sirvió para bien. Sí. Hubo un beneficio, hubo una victoria, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hay que comprender todo eso, retomando el punto de las iglesias y de los ministros. Yo creo que deberían de haber muchos ministros que saben que están mal y recapacitar, aunque eso les haga perder gente. Porque
el que comete un pecado público desde el púlpito, tiene que retractarse o pedir perdón y reconocer su error. Entonces, pero eso no pasa porque los hombres no tienen la valentía de reconocer sus errores. El único que yo he visto, hermano, el único era el Jimmy Swaggart. ¿Fuera de él? Es el único que yo he visto que sí, lo agarraron el pecado, pero él se enfrentó a la iglesia y le dijo todas las noticias. Y salió una noticia y su iglesia fue hasta aunque todavía es pastor, todavía tiene poquita gente, pero yo imagino a él, no le importó, a mí no me importa porque yo quiero salvarme a mí. Yo no quería, muchos pastores imagino que están ahí pecando y ellos no van a hacer lo que hizo él. Claro. Entonces, como usted dice, es por su orgullo, por perder dinero, no lo van a hacer. Pero yo por eso, Jimmy Swaggart, yo digo, lo admiro, porque sí fue un siervo de Dios donde dijo, reconozco. Yo me recuerdo de una persona que hace muchos años, yo lo conozco desde que él no era pastor, ni siquiera pastor, él era visitador médico. Y de repente él le dijo a la congregación que era apóstol. Y lo reconocieron como apóstol. Después se le llamó la atención, se le dijo que se retractara, que él no era apóstol, aunque ahora pues se cree apóstol. Y entonces dijo, ¿cómo me voy a retractar delante de mi gente si ya les dije que soy apóstol? No puedo. Yo no voy a caer en esa vergüenza. No lo dijo así, pero eso quiso decir. Sí. Entonces yo tengo que sostenerme en mi error. Y soy apóstol, ¿y qué? Y ha progresado, porque no quiere decir que uno que está errando deje de progresar. De hecho, lo peor que le puede pasar a alguien que está en el error es que progrese, porque no se va a dar cuenta del error que está cometiendo, y en la medida que más progrese, más errores comete. Porque el que uno esté levantando apóstoles por todas partes, está levantando gente que está alejando a Dios de esa gente, porque no son apóstoles, porque no tienen un ministerio apostólico. Es que no podemos nosotros pensar en un ministerio apostólico de cualquier gente. Pensemos en un ministerio apostólico de los mártires de la iglesia, apóstoles que murieron apedreados, que murieron decapitados como Pablo. Sí. Los apóstoles fueron llamados a sufrir, a vivir pobreza, a vivir necesidades. Pero ahora quieren ser apóstoles por el nombre, porque van a tener gente y van a tener el diezmo de esas iglesias. Dinero. ¿Y de dónde sacan el diezmo del diezmo? Es que eso no es bíblico. El diezmo del diezmo es una ley que le pusieron a Israel, pero no es una ley para la iglesia de Cristo. Entonces esos hombres que andan levantando apóstoles están cometiendo un pecado que les va a costar muy caro el día del juicio, porque toda la gente que esos apóstoles que él levanta o que levantan dañen a la gente y los tuerzan de la doctrina, toda esa gente va a caer sobre su decisión y Dios se los va a cobrar a ellos. Entonces, pero puede más el deseo de la grandeza y no tener la humildad, porque decía un cantante guatemalteco, los que piensan como Jesús están 3 metros bajo tierra, pero es mejor estar 3 metros bajo tierra salvo y resucitado que estar 3 metros bajo tierra y esperar levantarse entre los muertos para ir al tribunal de Dios, donde te van a decir que no estás en el libro de la vida, al fuego eterno. Entonces la salvación se pierde. La salvación es cuerpo, alma y espíritu. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces algunos pelean que por qué digo yo que la salvación se pierde. Yo no estoy diciendo que se pierda, sino que tiene que haber un complemento en la salvación. Y muchos, aunque puedan tener un espíritu que esté vivo porque están unidos con el de Cristo, sus obras ponen en riesgo de que su alma y su cuerpo sea destruido en el infierno. Por eso dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo, temed al que puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. Y ahí van a haber apóstoles, y ahí van a haber políticos, y ahí van a haber artistas, y van a haber también personas comunes. Sí, pero ellos viven el momento, porque ellos no piensan en eso, ¿verdad? Como decir, el tiempo de juicio, no va a pasar eso, como vamos a ir todos al cielo. Como ellos no piensan, ellos nomás están enfocados en
de hoy, yo necesito el dinero hoy, yo necesito fama, yo necesito riquezas hoy. Ya después me preocupo, ya cuando me muera, ya a ver qué pasa allá. Pero no se está dando cuenta que, como usted dice, van a haber gente en el infierno, o en juicio, ¿verdad? Imagino, ¿verdad? Contra ellos. Entonces, estas personas, lo que ya he visto yo en muchas iglesias, es todo lo que se habla, hermano, pura dinero, sacando. Cuando ya tienen sus iglesias, tototas, grandotas, ya tienen casas, ya tienen fama, ya tienen todo. ¿Por qué siguen pidiendo dinero a la gente? ¿Por qué siguen todavía manipulando y lavándoles el coco a toda la gente? Ven, $1,000 porque va, o Dios te va a dar un negocio, o Dios te empiezan a decir, ven a dar dinero, y la gente empieza a dar miles de dólares y tirarles hasta en el altar. He visto eso, no sé si lo ha visto, que vienen y tiran en el altar dinero. El que está allá arriba, dicen que es para Dios, pero el que está allá arriba hablando, ese se lo avientan a él. Claro. Sí, ese es el problema. Y lo peor es de que están al frente y están arriba, porque hay muchos que los sostienen y muchos que los levantan. Y por culpa de esos que los levantan, están ahí. Porque, por ejemplo, con esto que estoy diciendo ahorita, personas van a dar el grito en el cielo y van a defender a su apóstol. Claro. Pero yo no estoy hablando de ningún hombre en particular. No, sino estoy hablando del común denominador de lo que estamos viendo en el Evangelio. Tampoco que se hagan locos, ellos saben, lo más que, como usted está diciendo, es que el dinero, la fama. Los hermanos saben. Y los que se enojan y que apuntan ahí son la gente que sabe que es verdad. Bueno, entendamos una cosa. Usted lo sabe porque cuando usted está en el culto y usted demuestra como que está quebrantado, no está quebrantado, es pura emoción, porque tiembla, porque llora, porque grita, o las que danzan en los púlpitos saben que no sienten nada, más que el gozo del orgullo de saber que están danzando. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cosas como esas. La gente sabe que ya no sienten a Dios, pero la emoción los mantiene, porque la gente, el humano por naturaleza es muy emocionalista, es muy sentimental. Entonces por eso es de que cuando le tocan el sentimiento, ahí se sienten bien. Pero volvemos a lo mismo, lo espiritual no es sentimiento, lo espiritual es conocimiento, lo espiritual son hechos. Es que ven muchas novelas, hermano, yo creo. Bueno, son bien dramáticos. Ahí no, hasta ahí no puedo llegar. Ahí son bien dramáticos. Yo estoy tratando de decir algo, como tu programa se llama Hablemos Claro, ¿no? Bueno, estamos dando claro. No estamos dando nombres, hermano, estamos dando nomás que sí ahí están, ahí está la gente, sí existe esa gente, ¿verdad? Y como dicen, ¿verdad? Si te cae el saco, pues que te lo pongas, ¿ya? Que ya mismo. Bueno, ya eso es. Pero amén. Amén. No, gracias por venir, hermano, gracias por esta entrevista, y me da gusto. Y los que quieran comentar y suscribirse a mi canal, va a haber más programas de esto, más temas. Ya tenemos varias que vamos a poner. Pero pongan su comentario y hablamos del tema que ustedes quieren también y de lo que es. Dios les bendiga, gracias, hermano, y nos vemos. Dios les bendiga.